en Radio News. La editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. La pregunta que me hacía hoy es, bueno, conforme a las cifras, datos que van llegando y que de alguna forma te hacemos conocer aquí en Noticias en la Red, con los aspectos de la macroeconomía, me preguntaba hasta dónde se podrá resistir en Santa Cruz. Y la consulta es múltiple, ¿no? Por el ajuste, por la falta, por la ausencia de políticas. A ver, me pregunto y te pregunto, ¿por qué los viejos jubilados del turno 0 y 1 de la provincia de Santa Cruz serán los únicos en tener que bancar sobre sus espaldas el ajuste que lleva a cabo el gobierno de Alicia Kirchner? El cual tenemos que considerar que hasta ahora el ajuste solo es para los ciudadanos de a pie, menos para los burócratas del Ley Frente para la Victoria, la Cámpora y el PJ, que obviamente ejercen el poder. Los cristianistas y algunos del PJ y también los integrantes del oportunismo del Frente Renovador, en los medios nacionales gritan por la injusticia que se plantea para los sueldos de los jubilados nacionales, que según se estableció tendrán otro nuevo aumento en diciembre del 7,78%, conforme a lo dispuesto por la Ley de Movilidad. Resulta que con ese ajuste, las jubilaciones nacionales aumentarían un 28,5% en el año 2018. En tanto se espera que el año termine con una inflación de al menos 42%. Por eso el clamor indica que las jubilaciones del ANSES quedarían así un 13,5% debajo del IPC, el índice de precios al consumidor. Increíblemente e inexplicablemente, aquí en Santa Cruz, Alicia Kirchner dispuso que los viejos jubilados comprendidos en el turno 0 y 1, salvo alguna excepción, tengan congelados sus jubilaciones desde el año 2015. Paradójicamente, ningún senador, ni diputado nacional, provincial, concejal, ministro, gobernador, vicegobernador o agrupación política de cualquier sector han puesto ni siquiera una pequeña voz en el firmamento de Santa Cruz, y si alguien lo hizo, fue tan bajo el nivel de su voz que el ruido del viento lo tapó por completo. Eso en realidad es doble estándar, doble discurso, mentiras verdaderas, protestar aquí sobre los males del gobierno nacional, pero jamás hablar de la injusticia local, que perfectamente se podrían, aunque más no sea, atenuar. Pero no se elige el aumento en negro o pasarlo al final de este año a los básicos cuando se habla de un porcentaje que no supera el 13%. Entonces me pregunto, y te pregunto, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué Alicia Kirchner o su locuaz vicegobernador no hace alguna mención sobre la injusticia de someter a la pobreza e indigencia a miles de viejos que cobran apenas sobre la línea de la pobreza según el INDEC, y ya no hablar del costo local del IPC aquí, del índice de precios al consumidor en Santa Cruz? Por más duro que sea, hay que comprender en todo caso que la fuerte devaluación real tendrá en los próximos trimestres un fuerte impacto recesivo por la caída de salarios, jubilaciones, etcétera, sobre el consumo agregado, que representa más del 70% de la demanda efectiva total. Esto implica que miles en Santa Cruz de viejos jubilados, maestros, enfermeros, choferes, instrumentadoras, empleados de la administración central, que no podrán seguir adelante, pues sencillamente no alcanzarán a pagar todo lo que consumen. Por eso, bienvenido sea que transfieran ya mañana mismo la caja de previsión social, porque al menos hubiésemos tenido un 28% de aumento y no un 0% como tenemos en 3 años. A ver si alguien puede contradecir esta lógica que estoy indicando ahora. Es 0 contra 28,5. ¿Por qué alzan la voz gritando que esto no es suficiente y que además debemos comentar es suficientemente malo que se pierda un 13%, pero aquí no han dado ni siquiera nada, 0. A ver si comprendemos. La inversión privada tampoco se va a recuperar, en la medida de que esas sean las expectativas de caída del consumo, es decir, que va a caer el consumo en los próximos 6 meses. La política monetaria va a ser inusualmente contractiva, se verá cada vez menos dinero circulando.
y frente a las expectativas de inflación para los próximos meses, que hablan de un 5% promedio mensual. Amén, que este mes que pasó, están hablando ya algunos de 7% para el mes de septiembre. Será igualmente inevitable, por tanto, el crecimiento del desempleo, cuando las empresas agoten el recurso de cortar horas extras, otorgar licencias anticipadas pagas. Además, los salarios reales serán definitivamente inferiores al promedio de este año y por condición necesaria la pobreza y la desigualdad mayores. Con lo cual, cualquier esfuerzo que plantee pelear por un 5% más, un 2,5% o porque el 13% no alcanza, es remar contra la corriente. Ya se perdió. En Santa Cruz, todos los que dependen de un sueldo perdieron. Porque, por otra parte, los que están en la actividad privada están recibiendo la presión indirecta de los pseudoempresarios que dicen que si llegan a aumentar los salarios, van a tener que despedir gente. Leía a Daniel Muchnik, que es periodista, escritor y licenciado en historia, que contaba algo que podía determinarse como una anécdota también. Según él dice que en el Fondo Monetario Internacional creen que todo pasa por resolver los números críticos y no piensan en los seres humanos que habitamos el país. Evidentemente, como siempre, le falta humanismo, comprensión, o podríamos hablar directamente de sensibilidad. Pero también es interesante recordar que el humanismo parece haberse desbaratado a lo largo del siglo XX, con sus respectivas guerras mundiales, en las que murieron en total más de 70 millones de habitantes de la Tierra. Hay mucho de verdad en torno a la desaprensión humanista, aunque el gobierno de Cambiemos promocione la consigna que gracias al acuerdo con el Fondo Monetario escapamos al segundo default que hubiera surgido 16 años después del último, que fue en el 2002. En el primer semestre reciente, cuando todavía no habían asomado las abominaciones económicas del presente, y según el INDEC, la pobreza llegaba al 27,3% de la población, ahora tenemos que considerar que se han incorporado 750.000 pobres más en la segunda mitad del 2017, y que en total podríamos estimar que hay más de 11 millones de carenciados y otros casi 7,5 millones que cargan con dilemas de subsistencia. La cifra es aterradora. Casi 18 millones de argentinos que tienen dificultades. Anteriormente, en una mentira que se había extendido en el tiempo, mientras el INDEC de Guillermo Moreno y Cristina Fernández decía que la pobreza apenas llegaba al 4%, ella aseguraba en el mundo que teníamos menos pobres que en Alemania. Y en los hechos, en noviembre de 2015, cuando ella se lo decía al mundo, el índice de la pobreza era más del 31,2%. Hay otros temas que también son muy graves. Por edades, la pobreza castiga más a los chicos, a los pibes menores de 14 años, donde la pobreza real es del 41,4%. Es decir, la mitad de los pibes menores de 14 años en la Argentina son pobres. Para el segundo semestre del año se aguarda un empeoramiento de la situación salarial y laboral. Los necesitados, aún trabajando o haciendo changas, deberían conseguir casi 26.000 pesos por familia para no ser incorporados al índice de la pobreza. Hoy leía, inclusive en las redes sociales, un comentario que me dolió. Dijeron, ¿puede ser que con tanta gente pobre tengamos siempre llenos a los supermercados, Carrefour, Walmart, las diferentes cadenas que hay en el norte, en Buenos Aires, de los shopping? Y dije, ¿cuánto es el mercado de los que consumen a full? ¿5 millones? Somos 40 en la Argentina, más esos 5. Somos 45 millones de habitantes. Por supuesto que la situación actual económica impactará en la política. Se proyecta una inflación en septiembre
que los más moderados hablan del 5,7. Y la consultoría de Orlando Ferreres dijo en estas últimas horas que ellos lo tienen ya a septiembre como con 7% de inflación. Los precios no paran de subir pese a la recesión extendida. ¿Qué quiere decir este 7% para septiembre? O si lo bajan, que estadísticamente por lo menos arrancamos en octubre con una base de 2%. No te olvides que tiene que aumentar el gas este mes, la luz y nuevamente los combustibles. Para los consultores de la Ecolatina, la inflación rondará, por ejemplo, para ellos el 6%, pero acumula entre enero y septiembre 31%, lo cual interanual sería del 40%. Y ellos son los más moderados. Otros ya hablan ya cerca del 5%, no lo quiero pronunciar. Aquellos que ven los números y no las necesidades sociales, aseveran que la mejor recaudación fiscal podría lograr el famoso y publicitado déficit cero. Pero frente a este desalentador panorama, surge la dolorosa pregunta: ¿hasta dónde debe llegar la presión para que el país logre una imprescindible salud social y económica? Silencio. Nadie contesta. Ni la oposición, ni los economistas, ni los consultores mediáticos, ni el propio gobierno. Hablan de un horizonte muy distante, que solo unos pocos ven. El resto de los ciudadanos de a pie no tienen ninguna expectativa de un final feliz, porque nadie le dice la verdad. Hace ya muchos años que siempre estamos dando vuelta en lo mismo. Te decían que era un ajuste por esa única vez, que no haría falta ningún plan más, para los pocos años volver a la misma perorata: ajuste, baja del gasto, falta de ahorro y solicitar préstamos para salir adelante. Es casi una vida de esta misma canción repetida. ¿Hasta dónde se podrá resistir en Santa Cruz con la franja etaria como los viejos jubilados, con cada vez menos capacidad de pagar medicinas, asistencia médica, servicios y comida, sin que haya pensado en alguna forma de tratar de mejorar sus ingresos, que han sido la variable de ajuste durante los 3 años de gobierno de Alicia Kirchner? ¿Por qué no se trabajó en esto? En realidad no hay excusas ni justificación, porque nunca se habló de porcentajes similares a los que otorga el gobierno nacional a los jubilados del ANSES, que va a ser más del 28,5% para este año. Aquí en Santa Cruz, Alicia Kirchner decidió que nada habría que darle, ni siquiera 100 pesos para comprar por mes una caja de aspirinetas preventivas. ¿Puede ser tan hipócrita, tan revulsiva la gestión del gobierno de Santa Cruz de negarse a darle una compensación de subsistencia a los miles de viejos jubilados que están en el filo de la pobreza? No hay ninguna explicación, y la demostración que están golpeando a los que menos pueden defenderse, y los que se atreven de esos viejos jubilados tienen pedido de embargos judiciales promovidos por el propio gobierno o algún alcahuete de Alicia Kirchner. Alicia Kirchner, el gobernador, recordemos que suele emocionarse en los discursos, pero jamás hizo tan siquiera una mención a la gravísima situación de los viejos. Tal vez porque sigue teniendo un grupo que los viste de payasos para jugar a la elección del rey y la reina, mientras otros tanto se mueren esperando vivir sus últimos años, aunque sea dignamente. Nos quedará la esperanza que si no actúa la política, la justicia de los hombres, alguna vez lo haga la justicia divina. Porque más allá del poder, el oro, los dólares, los euros, las propiedades, a esta vida solo venimos a buscar la ropa. Nacemos desnudos y nos entierran vestidos. El resto queda fuera. Que Dios nos ayude. Te firmo esto como Oscar Muñoz. Esto es Noticias en la Red y vos, como siempre, escuchás a Radio News.